Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente al PMC. Quienes habla John Rodríguez Toro, formador del área de Ingeniería y Red Externa de Conectar. Hoy vamos a estar viendo el tema de cómo preparar la fibra y cómo ingresarla al empalme. Primero vamos a tener que hablar un poco sobre la herramienta que vamos a utilizar. Entre la herramienta de mano que usamos tenemos el sangrador de chaqueta o el pelachaqueta, que es la herramienta que corta la parte externa de toda la fibra y nos permite poder acceder a los buffers. Vamos a hablar de las partes del pelachaqueta. Como ustedes pueden ver acá, una polea, el tornillo que asegura la polea, una cuchilla, tenemos esta guía de posicionamiento para hacer los cortes en anillo o transversales y hacer cortes longitudinales. Longitudinales es a lo largo del cable. También tenemos este tornillo que nos ayuda a bajar y subir la cuchilla dependiendo del tipo de chaqueta que vamos a cortar. Y acá tenemos este tornillo que es para asegurar la cuchilla, ya que la cuchilla hay que calibrarla antes de utilizarla para variar la profundidad a la cual va a estar introducida a la hora de hacer el corte en la chaqueta. Es importante que esta herramienta la calibremos antes de su uso. Tenemos estos dos tipos de posiciones para la cuchilla, ya sea el corte longitudinal, que es hacia lo largo del cable, y el corte transversal o en anillo, que es dándole una vuelta al cable. Es importante que nosotros aprendamos a orientar la cuchilla para poder hacer un correcto uso de la herramienta. Vamos a hablar de los tipos de fibra que normalmente vamos a encontrar en terreno. ¿Qué es la fibra armada? Que se utiliza normalmente para tendidos subterráneos, y la fibra ADSS, que es la que utilizamos para tendidos aéreos. La diferencia es que la armada tiene una estructura metálica por dentro, la cual es antirroedores. Es para que soporte un poco más las cargas o la presión dentro de los ductos. Y esta que tenemos, ASS, tiene unas aramidas adicionales lo suficiente para soportar la tensión y la carga que vamos a estar realizando en un tendido aéreo dependiendo del tramo de fuerza poste o el span. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciarlas para poder saber cómo vamos a utilizar nuestro pelachaqueta, ya que en cada caso aplica diferente. Teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente, la cuchilla no debe sobresalir demasiado porque puede llegar a afectar los buffers que vamos a tener internamente. Entonces es importante graduar correctamente la cuchilla. Vamos a hablar sobre las cajas de empalme y los tipos que hay. Las cajas de empalme se usan para darle transición a la fibra óptica, se instalan al cambiar de tramos, cambiar de tipo de fibra o derivar hacia clientes. Existen muchos tipos de cajas de empalmes, tanto internas como externas. Hoy vamos a ver las cajas, cierres, cubiertas, muflas y odomos, como normalmente le conocemos en este campo, las cuales hay de diferentes, pero su instalación nos vamos a basar en un sentido común y la lógica. Es decir, que nosotros vamos a mirar, dependiendo del qué tipo de caja, porque cada día hay cajas nuevas de diferentes marcas, entonces cada caja tiene su forma lógica de armarlo. Tenemos la Fox 400A4, esta más o menos tiene una dimensión o un largo de 42 centímetros, o sea, no es muy grande, es pequeña, un diámetro de 15 centímetros. Esta normalmente se utiliza para darle transición a una fibra. No se usa tanto para fibras troncales, sino para fibras clientes o de distribución. Estos son los diámetros y los puertos. Puede llegar a ser de 4 puertos, la A4 y la A8 de 8 puertos. Siempre se cuentan son los puertos laterales, pero no el de la sangría, no el oval. Ahora vamos a ver la FOS 400B2 o B4. La B2 pues tiene dos puertos, la B4 tiene 4 puertos laterales, pero esta es mucho más larga. La B4 o la FOS 400B4 tiene 54 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro. Principalmente estos cajas de empalme tienen el mismo diámetro pero diferente largo. Ahora, este empalme, al tener 4 puertos, pues no tiene mucha capacidad para meter diferentes fibras. Es más, pues le vamos a dar transición de un cable a otro, ya sea por cambio de carrete. Tenemos la Fox 450B6. Esta caja de empalme sí se utiliza mucho en los tendidos troncales, ya que tiene la capacidad de almacenar una gran cantidad de cables robustos, es decir, de 144 hilos o de 288. Tiene un diámetro de 25.4 centímetros y 61 centímetros de largo y una abrazadera de 29.1 centímetros. O sea, como se dan cuenta, es un empalme más grueso y un poquito más largo. Su principal modo de sujeción es en gel, es decir, en los anteriores empalmes veíamos que tenían unos puertos, pero estos se utilizan con un termo encogible o canusa para poder sujetar el cable y que este no se salga tan fácil. Para el caso del FOS 450B6, este no tiene canusa o termoincogible. Se debe utilizar
Este tornillo que tiene acá lo que hace es apretar el gel que tiene dentro de su interior y darle la sujeción correcta. Le hace presión al cable para que este no se salga, adicional de la sujeción interna que tiene con unos tornillos hacia el alma. Tenemos otro tipo de empalmes, tipo gabinete, los cuales nos sirven para hacer conexiones rápidas. Estos gabinetes vienen de 144, 288 o 566 núcleos o hilos. Tenemos también la caja de pared Buddy, que se utiliza para darle transición de la fibra externa a la fibra interna. Estas cajas son muy importantes a la hora de instalarlos en edificios, ya que de acá podemos derivar con fibra indoor, o sea, de puertas para adentro, una fibra especializada que va a recorrer por dentro del edificio hasta llegar al cliente o en su debido efecto en una zona industrial o en un centro comercial. Su forma de sujeción es muy práctica, todo es con acoplamiento muy rápido. También tenemos cajas de empalme horizontal, estas son más prácticas para las instalaciones aéreas, ya que van acorde a la estética de los mismos tramos aéreos. Con eso no tenemos tanta contaminación visual. Es importante conocerla, ya que como les venía diciendo, hay muchos tipos de caja. Esta tiene los ingresos por los lados, le podemos dar transición ingresando el cable acá, ya sea en punta o en sangría, y saliendo por el otro lado para que no afecte tanto la estética de los tendidos. También tenemos cajas de distribución o más conocido como cajas NAP. Estas cajas nos ayudan a ingresar la fibra externa y acá dentro de su interior tenemos un splitter. Este splitter ya deriva hacia los clientes y la caja va a depender del tipo de puertos que tenga, ya sea de 8 o 16 puertos y asimismo del splitter interno. Esto nos ayuda a hacer la transición de la fibra de calle hacia los abonados. Tenemos la caja de empalme tipo domo GSC. Esta caja de empalme se utiliza normalmente para troncales de 248 hilos. Es importante recalcar que esta tiene 12 bandejas. Este tipo de empalme nos ayudan a los mantenimientos para que sea de manera más eficiente y podamos organizar todos los hilos. Y por último tenemos la caja terminal OB, Optical Box en inglés. Esta caja nos ayuda mucho para darle una terminación hacia el cliente, es decir, que si ingresamos con una fibra de la calle hacia el cliente, le podemos instalar este tipo de caja, ya que la sujeción de la fibra que iría por este lado nos daría el tamaño ideal para poderla acomodar en el cliente y después podemos instalarles unos Pictel. Van al equipo y conectan a la ONT o al equipo del cliente. Vamos a hablar acerca de la instalación de las cajas de empalme y la preparación de la fibra óptica. La instalación de una caja de empalme domo de cierre para fibra óptica es una tarea importante en la red de telecomunicaciones, ya que protege las fibras y empalmes contra el medio ambiente y garantiza la continuidad de la señal. Debemos tener en cuenta la organización de los buffers, los hilos que deben quedar bien acomodados en las bandejas, ya que esto nos evita algún daño a futuro cuando sea manipulado por otros técnicos. Vamos a ver también cómo se prepara la fibra en una breve explicación, cómo organizamos el empalme dependiendo de lo que tengamos que hacer, si es una fibra de 288 o es una fibra de 48, dependiendo del tipo de fibra que vayamos a ingresar. Siempre procurar mantener un orden a la hora de trabajar. Ingresamos inicialmente la fibra por el puerto número 1, es decir, el puerto que comienza desde la izquierda hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Debemos calcular las distancias para preparar los buffers y para preparar los tubos de transporte. El corte lo debemos hacer más o menos como a la mitad entre la bandeja y la raíz de la chaqueta o un poco más cerca hacia la bandeja. Cuando preparamos el tubo de transporte, lo medimos. Este no debe llegar a la raíz de la chaqueta, sino debe estar separado de la raíz, más o menos aproximadamente sobre unos 4 centímetros. Tenemos que hacer un corte en ángulo a la hora de ponerle los cintillos en la bandeja. Este nos ayuda a evitar que los hilos queden por debajo de los tubos de transporte y posiblemente a la hora de manipular las bandejas haya una ruptura del hilo. Siempre le debemos poner doble cintillo en las bandejas para que el tubo de transporte no se regrese o no se salga de la bandeja. Bueno, vamos a comenzar a preparar la fibra ADSS. Esta fibra se utiliza para tendidos aéreos. A diferencia de la canalizada, es un poco más sencilla de preparar. Tenemos nuestro cortador de chaqueta o pelachaqueta, como le llamamos, teniendo en cuenta que él tiene unas partes que ya hemos visto, y el posicionamiento de la cuchilla. Vamos a mirar cómo lo utilizamos en la fibra. Primero vamos a preparar un pedazo más o menos de unos 10 centímetros. Ajustamos la polea, ¿sí?, con este tornillo de acá. La fijamos bien, que no tenga tanto movimiento. Después vamos a introducir la cuchilla teniendo precaución de no ir a introducirla demasiado para que no corte los buffers por dentro, como lo habíamos visto anteriormente. Le vamos a hacer primero un corte no tan profundo con la cuchilla, a ver cómo nos va. Regresamos la herramienta. Una vez hecho el corte transversal, recuerde que transversal es así y longitudinal es así. Vamos a hacer ahora un corte longitudinal, pero primero vamos a mirar si ya llegamos a donde necesitamos. Ahí se ven las aramidas. No alcanzamos a llegar a los buffers, entonces vamos a hacer un corte longitudinal.
Lo mismo, no tan profundo, y jalamos la fibra. Esto se hace principalmente en esta fibra, ya que al no tener la estructura armada es más fácil retirar la chaqueta. Volvemos y acomodamos nuestra herramienta, pero ahora le vamos a hacer el corte longitudinal por el otro lado. Teniendo en cuenta donde hicimos el corte transversal, ahí vamos a iniciar el corte longitudinal. Y lo mismo, hacemos el proceso de alar la fibra para poder extraer la chaqueta. Recuerden siempre el uso de guantes para evitar accidentes. Entonces acá, como ustedes ven, ya podemos acceder a la parte interna. Nos queda es retirar. Retiramos la parte de encima, la parte inferior. Tenemos nuestros hilos de rasgado. En este caso son rojos, a veces son amarillos. Y con una herramienta vamos a jalar el hilo de rasgado, pero antes vamos a hacer un corte transversal para poder saber hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a preparar la fibra. Normalmente se prepara 1 metro, 1,20 m. La idea es que podamos tener la fibra suficiente para poder trabajar dentro del empalme. Aseguramos nuevamente nuestra herramienta, hacemos el corte, revisamos. Recuerden no introducir tanto la cuchilla. En esta parte no vemos los hilos de rasgado ni las aramillas, pero podemos hacer un suave masaje para poder llegar a ellos. Entonces, como se ve, ahí ya logramos verlos, y vamos a hacer ahora el corte con los hilos de rasgado. Aseguramos nuestra pinza al hilo de rasgado y no se necesita hacerle mucha fuerza, ya que esta fibra no tiene una estructura metálica y es más suave a la hora de rasgar. Ahora vamos a rasgar el otro lado. Acomodamos la pinza, a veces se puede utilizar el destornillador como les quede mejor, y rasgamos la otra parte hasta donde hicimos el corte. Listo. Y ya solo queda retirar las dos partes que cortamos. Organizamos las aramidas, cortamos más o menos a esta distancia para poder hacer una trenza. Utilizamos la tijera de Kevlar. Recuerden que no se usa el bisturí para evitar daños en la misma fibra o en algún buffer. Y aún así, si se usa el bisturí, no les va a servir para cortar el Kevlar, ya que esto desafila la cuchilla del bisturí. Dejamos los hilos de rasgado por fuera para poder acomodarlos si se necesita volver a preparar más fibra y no tener que utilizar otra vez el pelachaqueta. Dejamos nuestro hilo de rasgado envuelto en la parte inferior donde hicimos el corte de la chaqueta, y después le ponemos cinta para que el hilo de rasgado no se suelte. Esto se hace con el fin de que si necesitamos preparar para algún mantenimiento, pues lo podamos hacer solo con los hilos de rasgado, y ya nos quedaría retirar el resto del material. Ahora nos falta liberar los buffers. Recuerden que esta fibra, que es de 48, necesita unos buffers adicionales para mantenerla compacta, que les llamamos buffers falsos o buffers de relleno, que son estos dos de color negro, porque no tienen hilos dentro de ellos y son más blanditos. Entonces los vamos a sacar y los vamos a cortar, ya que no nos va a servir para nada. Con mucho cuidado, sin ir a cortar los buffers, cortamos los buffers falsos, y el alma la vamos a dejar a la misma distancia que la trenza, teniendo en cuenta no ir a cortar un buffer. Listo. Ahora solo faltaría introducirlo a un empalme. Ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos en una fibra de 288 hilos. Una vez preparada la fibra, vamos a organizar dentro del empalme la fibra. Para este ejemplo tenemos un empalme recuperador donde vamos a realizar la prueba. Una vez ingresada la fibra, vamos a sujetarla con estos tornillos que vemos acá, o como se ven en esta parte. De ahí vamos a tener agarrada el alma de la fibra, es decir, esta punta que nosotros cortamos, y también vamos a amarrar la trenza ahí.
Hacer este proceso garantiza de que al momento de que jalen la fibra no se salga del empalme. Y si acomodamos bien el termoencogible, esto también ayudará a que no se salga del empalme. Es importante que realicemos este procedimiento o si no la fibra se va a salir. Como ustedes pueden observar, en esta parte ya tenemos sujeta el alma y la trenza. Cortamos el excedente del alma para que no nos vaya a afectar a la hora de manipular las bandejas. Ingresamos las dos puntas preparadas y comenzamos a organizar todos los buffers. Para este ejemplo, organizamos los últimos buffers de la fibra 288, es decir, del buffer 24 hacia el buffer 1. Estamos pensando desde la bandeja superior. Tener en cuenta que el inicio de las bandejas es la primera de la parte de abajo, es decir, la inferior es la número 1 y así sucesivamente va subiendo. Pero como lo estamos haciendo en el sentido contrario, vamos a comenzar con la bandeja de arriba. Y tener en cuenta mucho a la hora de guardar los buffers que no vamos a necesitar, bien organizados en el basket que trae cada caja de empalme. Malas prácticas. A la hora de instalar los empalmes, no los dejemos sueltos en la cámara o en el fondo de la cámara, ya que si trabajamos por electrificadoras, esto puede generar un riesgo. Debemos adosarlos en las paredes de los empalmes según corresponda. Lo mismo en la parte aérea. La idea es no dejar los empalmes descolgados, sino dejarlos adosados sobre el vano de la fibra, con el fin de no arruinar la estética del mismo vano o no generar una afectación más adelante, ya que si quedan a la altura de una persona, por simple curiosidad, esta persona podría manipular el empalme y hacer un daño. Bien, esto sería todo entonces por el PMC de hoy. Agradezco mucho diligenciar la evaluación del PMC y espero que tengan un buen día y un excelente turno en sus labores.